para esta clase fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negueros Osuna. El contenido, pues vamos a hablar sobre generalidades de medios de contraste, selección de pacientes y estrategias de preparación previo a la administración de medio de contraste, las reacciones pues, fisiológicas o de tipo alérgico relacionados con los contrastes yodados, el tratamiento de estas, la lesión renal aguda y nefropatía inducida por contraste, el uso de metformina, la extravasación de medio de contraste, qué hacer en casos de enfermedad tiroidea y pues el uso de medio de contraste en el embarazo y la lactancia. Pues como sabemos, el uso pues, de tomografía contrastado pues, nos ayuda mucho en el diagnóstico. Sin embargo, pues hay que recordar que estos medios no están exentos de presentar alguna reacción adversa. Y pues bueno, a manera de introducción, pues tenemos que los contrastes pues están formados por sales de yodo. El sustrato básico es un anillo de benceno y pues tiene, este es el anillo de benceno y tiene pues 3 moléculas de yodo y pues estos se distribuyen de manera vascular por difusión capilar. Estos pues son no organoespecíficos, quiere decir que pues, por donde vaya la distribución capilar, pues vamos a ver el realce de las diferentes estructuras. Hay de varios tipos, estos pues se pueden clasificar a partir de la osmolaridad, la tendencia iónica y su estructura molecular. Con el paso del tiempo pues se han ido mejorando estos medios de contraste, tanto así que ahorita pues solamente lo más indicado es utilizar los de baja osmolaridad, que son con los que menos reacciones de contraste pues se presentan. A su vez, los que son no iónicos y los que son monoméricos. Y pues, ¿qué tenemos que considerar antes de que un paciente pues vaya a realizarse un estudio contrastado? Pues debemos evaluar el riesgo del paciente contra el beneficio de realizar el estudio. Si se puede hacer algún otro tipo de estudio de imagen para hacer el diagnóstico y pues que esté bien indicado. Todo esto pues para evitar alguna reacción adversa. Y pues bueno, en cuanto a la selección de pacientes y preparación previo al medio de contraste, pues debemos de asegurar que la administración del contraste sea apropiada para el paciente y la indicación, promover un diagnóstico eficiente y estar preparados en caso de presentar una reacción adversa. Que de esto, pues lo más importante es obtener una historia clínica previa, lo más completa posible, pues para conocer los antecedentes del paciente. Bueno, tenemos que las reacciones adversas cuando se presentan pueden describirse como fisiológicas o de tipo alérgica. Lo que pasa es que estas reacciones pues son muy bajas, más adelantito les voy a presentar un porcentaje, y pues los efectos secundarios en caso de que se presenten pues en su mayoría no ponen en peligro la vida y solamente requieren pues observación o medidas de sostén. En caso de haber una reacción adversa severa, estas ocurren dentro de los primeros 20 minutos post inyección del contraste y pues bueno, todo el personal que esté involucrado en cuanto al uso de este tipo de medios, pues debe estar preparado para reconocer este tipo de reacciones adversas y pues se debe de instituir una manera de cómo tratarlas, también dependiendo pues de cada centro. Estas reacciones pues las podemos clasificar como agudas o tardías en cuanto a temporalidad, también la gravedad, si son leves, moderadas o severas, y pues si son de tipo alérgica o fisiológica. Las de tipo alérgica, ¿por qué se llaman de tipo alérgica y no alérgicas? Es porque no se ha demostrado que haya un mediador Ig, o sí, pues un antígeno Ig que desate esta reacción. Y pues la etiología o lo que sea, no hay una etiología descrita,
Sin embargo, se ha visto que cuando son reacciones de tipo alérgica es porque el medio de contraste pues libera o puede liberar en las células la histamina o activador o sustancias proinflamatorias como interleucinas. ¿Qué factores de riesgo existen o hay para que se presente uno de estos tipos de reacciones? El más importante es que haya una reacción adversa previa, que haya desarrollado pues, el paciente algún exantema o urticaria o edema. Eso lo pone en un riesgo de 6 veces más de presentar una segunda reacción. También los pacientes que padecen asma o broncoespasmos, los que tienen alguna enfermedad pues, renal de base y también enfermedad cardíaca. También se ha descrito que en pacientes ansiosos hay más frecuencia en presentar reacciones adversas. Y pues entre otros están la edad, el género, el uso de beta-bloqueadores, el feocromocitoma y la miastenia gravis. Y pues como les comentaba, en la esquina superior derecha de la pantalla, pues pueden ver que las reacciones adversas al contraste yodado se presentan en un 0.6% de los pacientes, o sea, algo muy, muy bajo. Bueno, pues tenemos este caso, no sé si me puede ayudar un compañero del primer año, por favor. Masculino de 56 años con antecedente de cáncer de colon que puede realizar una tomografía toracoabdominal contrastada de control. Refiere que en estudio previo contrastado el médico le diagnosticó exantema en todo el cuerpo. ¿Qué fue lo que presentó el paciente? Una reacción de tipo alérgica. Sí, yo creo que es una reacción de tipo alérgica. Muy bien. Sí, de hecho, hay que diferenciar entre si fue una reacción de tipo alérgica o una tipo fisiológica, más adelante lo vamos a ver. Y pues lo más importante es identificar esto, ya que las reacciones de tipo alérgica pues se deben de premedicar. Las fisiológicas pues no tiene caso que las premediquemos. Bueno, las reacciones agudas de tipo fisiológicas, estas se presentan como un efecto quimiotóxico directo o de osmotoxicidad directa a diversos activadores. Es dependiente de dosis y concentración. Estas se puede clasificar pues, en leve, moderada y severa. Y estos son de los principales síntomas o signos que podemos encontrar, que van pues, desde náusea, vómito, calor, escalofrío, cefalea, mareo, elevación de la presión arterial y pues una reacción vasovagal en lo leve. En lo moderado pues puede ser una urgencia hipertensiva, dolor torácico, náusea, vómito severo y alguna reacción vasovagal que requiere tratamiento, y la severa pues va desde arritmias, convulsiones, emergencias hipertensivas y una reacción que no responde al tratamiento. Las reacciones agudas de tipo alérgico, estas pues se describen similares en su manifestación y tratamiento a las reacciones alérgicas. Como les había comentado, no se ha identificado una respuesta antígeno-anticuerpo y pues son de etiología desconocida. Lo que sí también se ha descrito es que la severidad de la reacción es independiente de la dosis y la concentración del contraste utilizado. Y pues también se pueden clasificar. En este caso, pues vamos a ver que se puede presentar como una urticaria localizada, con edema cutáneo, prurito en vía aérea, rinorrea, conjuntivitis en lo leve. En la moderada, pues una urticaria difusa, un eritema difuso, con signos pues vitales estables, ronquera sin disnea o estridor laríngeo o broncoespasmo. Y en lo severo, pues edema difuso o facial con disnea, eritema difuso e hipotensión, estridor laríngeo e hipoxia, hipotensión y taquicardia. Y pues de qué debemos de estar al pendiente cuando se presenten este tipo de reacciones. Lo más importante es ver pues el estado actual del paciente, siempre pues evaluar la vía aérea, la respiración,
la frecuencia cardíaca del paciente y la presión arterial. Aquí pues la guía nos menciona que cuando son reacciones pues leves, de tipo alérgicas o fisiológicas, no requieren un tratamiento médico y que pues deben estar en observación al menos unos 20-30 minutos para pues garantizar que se recupere el paciente. En algunos también pues sugiere que se utilice algún antihistamínico, pero esto ya va a depender de cada institución. El tratamiento de las reacciones moderadas o severas va a depender de los hallazgos que encontremos. Por ejemplo, si fuese un broncoespasmo, pues moderado, habría que utilizar pues betagonistas o incluso epinefrina cuando es algo más severo. Cuando haya hipotensión, pues sugiere también elevar las piernas y utilizar solución pues para incrementar la perfusión. Y cuando hay alguna reacción anafilactoide, que son las de tipo alérgicas, pues el uso de epinefrina. Las reacciones tardías, estas ocurren de 60 minutos hasta una semana después de la exposición. Se presentan desde el 5 al 6% de los pacientes y se describen como de tipo alérgica. Lo más frecuente que se puede encontrar pues, son exantemas, náuseas, vómitos, mialgias, fiebre o cefaleas. Estas pues, son autolimitadas en su mayoría y van desde una intensidad leve a moderada. Son más frecuentes en mujeres, en pacientes pues, con enfermedad renal, cardíaca, hepática y diabetes, y también en los que son tratados con alguna interleucina 2. Pues bueno, hablando de la premedicación, en este ensayo clínico, pues demostró que el uso de un medicamento como corticosteroides previo al uso del medio de contraste, pues redujo la posibilidad de que se presente un nuevo efecto adverso. Esto en cuanto a manifestaciones leves, no demostró en cuanto a si se presentaron algunas reacciones moderadas o severas. Y pues, ¿qué estrategias hay para el uso de la premedicación? Se prefiere pues la vía oral a la intravenosa y no hay una duración mínima de premedicación predispuesta, aunque sí hay ya esquemas de tratamiento. Y en este otro estudio, pues con el uso de metilprednisolona, se demostró que a la hora de que se utilizó este fármaco, pues ya había una disminución de los pues, leucocitos circundantes y la prueba de liberación de histamina. En cuanto a las indicaciones, pues tenemos que a quién le podemos hacer una premedicación oral que esta dure de 12 a 13 horas previo al estudio. Pues en el paciente ambulatorio que tuvo alguna reacción de tipo alérgica y pues se va a utilizar el mismo medio de contraste. En pacientes que estén hospitalizados, conocidos con una reacción alérgica, y pues que la premedicación no retrase su estudio, también se puede utilizar. En cuanto a una premedicación IV, que esto pues es con la idea de que sea más acelerado, es pues en el paciente ambulatorio que tuvo alguna reacción pues adversa al medio de contraste y que pues no se pueda reprogramar su estudio, y pues en el paciente que está hospitalizado, en el cual si se retrasa su estudio por utilizar alguna premedicación de 2 o 3 horas, pues afecta su desenlace clínico. Tenemos varios esquemas, todos incluyen un corticosteroide más un antihistamínico. En este caso se ha utilizado la prednisona de 50 miligramos, una toma a las 3 horas previas, a las 7 horas y 1 hora antes.
del medio de contraste acompañado de difenidramina. Esto puede ser por vía intramuscular o intravenosa 1 hora previa al estudio. El segundo esquema también es a base de metilprednisolona, y esto pues lo ponen como a 12 horas previas al estudio y 2 horas antes, asociado a difenidramina. Entre estos dos esquemas la eficacia es similar, no hay uno que sea mejor que el otro. Cuando se utiliza pues IV, también usamos corticosteroide más antihistamínico con una duración mínima de 4 a 5 horas en todos los esquemas. En este caso pues es metilprednisolona 40 miligramos o hidrocortisona más difenidramina. También se puede utilizar en el segundo esquema dexametasona más difenidramina, y por último metilprednisolona más difenidramina cada hora antes de la administración del medio de contraste. Todos estos regímenes deben de durar al menos 4 o 5 horas para que tengan un desenlace adecuado. Si se usa menos de esto, no hay garantía de que la premedicación ayude en prevenir una reacción. Bueno, tenemos este otro caso, si me puede ayudar, por favor. Claro. Tenemos un femenino de 68 años con diabetes mellitus tipo 2 con sospecha de absceso hepático, creatinina de 2.3 miligramos por decilitro, tasa de filtrado glomerular de 39 mililitros por minuto por metro cuadrado. Se solicita tomografía computarizada de abdomen contrastado. Dentro de los factores de riesgo, identifico que es una paciente femenino, mayor a 60 años, en este caso 68. El padecimiento tiene diabetes mellitus tipo 2. La creatinina se encuentra elevada, sin embargo, la tasa de filtración glomerular todavía no nos da un rango donde podríamos sospechar ahí algún problema. Okay. Como medida preventiva, hidrataría a la paciente con solución salina, 1 mililitro por kilo por hora IV, 6 horas antes y también después del estudio. Muy bien. Sí, en este caso, a pesar de que la tasa de filtrado glomerular pues está dentro del rango permitido, pues teniendo los factores de riesgo de la edad, la diabetes pues mellitus, pues habría que prevenir algún tipo de reacción, sobre todo hablando de lesión renal aguda, pues hidratando a los pacientes. Pues bueno, hay dos términos que se hablaron en la clase pues, de la mañana, que son la lesión renal aguda post-contraste y la nefropatía inducida por contraste. Suenan muy similares, sin embargo, pues hay una diferencia en cuanto a los términos. El primero describe un deterioro de la función renal 48 horas después al uso de medio de contraste intravenoso. En este caso, el contraste no es la causa del deterioro de la función renal, sin embargo, forma parte de este deterioro. Y la nefropatía inducida por contraste es la causa directa de ese deterioro de la función renal. Esto pues es muy raro, se ha visto en menos del 2% de los pacientes con tasa de filtrado, ahí me faltó, menor a 30 mililitros por minuto, y también pues en los pacientes que están en etapa 4 o 5 en cuanto a la clasificación de enfermedad renal crónica. ¿Cómo se diagnostica este tipo de lesión? Pues con un aumento de la creatinina mayor a 0.3 del basal o del 50% del estado basal que tenía el paciente, o si ha presentado una diuresis menor al 0.5 mililitros por kilo hora en al menos 6 horas. ¿Y qué factores de riesgo tenemos para que se presente este tipo de efecto secundario o adverso? Que el paciente pues sea mayor de 60 años, que tenga ya enfermedad renal conocida, la diabetes mellitus, hipertensión, el uso de metformina, la deshidratación y que tenga insuficiencia cardíaca. Y pues
una manera de prevenir este tipo de lesión es hidratando a los pacientes con 1 a 1.5 mililitros kilo hora durante 6 horas antes y después del estudio. ¿Cómo vamos a valorar o calcular la tasa de filtrado glomerular? Pues utilizando la creatinina para determinar la función renal de los pacientes. La guía pues, nos especifica que de la evidencia que hay, no hay un consenso como tal de a quién sí y a quién no, pues debemos contrastar. Sin embargo, nos recomienda que, que existe que no es un factor de riesgo para lesión renal aguda cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor a 30 mililitros minuto por metro cuadrado. Entonces, pues es lo que sugiere la guía. Bueno, ¿se me pueden ayudar, por favor? Sí, sí. Que es importante y, como decía, incluso dentro de las opciones de respuesta interconsultada en oncología. Como dice Ernesto en ese artículo, que es lo que dice, no hay evidencia suficiente para determinar que los pacientes que ya tienen patologías adversas vayan a generar una reacción adversa al medio de contraste o una nefropatía inducida por el medio de contraste. De hecho, en el artículo dice, una nefropatía asociada al medio de contraste se le va a que dice que hasta el 20, incluso en algunos casos, entonces uno de cada 5 más o menos se puede llegar a tener una nefropatía asociada. Una nefropatía inducida en pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica o enfermedad de algún tipo de condición en daño renal, dice que solo en el 30% de los pacientes. Entonces, pues uno de cada 3 que va a llegar a ¿qué es lo que están tratando de decirnos? Que hay que prevenirlo. Una de las formas de prevenirlo, a pesar de que no es la más adecuada, una de las más efectivas de filtración glomerular. No es la ideal. Por ejemplo, que se diga el caso de los pacientes viven un flujo y ¿por qué? Porque estamos a sus latinas, al final de cuentas, no es espera para nosotros. Pero que tenemos que entender que aunque el paciente incluso tenga menos de 30 millones por ejemplo de filtración glomerular, tenemos que hablar si es importante para la vida. No es la indicación porque le están recibiendo esa tomografía. Y aparte, si se va a hacer mucho riesgo renal, se tienen que valorar 2 cosas cuando se da volumen. Se tiene que ver que no van a tener algún riesgo el hecho de dar volumen en pacientes que tienen hipovolemia. ¿Por qué? Porque los vamos a diluir, crear una hiponatremia un Ernesto tiene insuficiencia cardíaca, pues entonces nos vamos a comprometer a más. Una semana tiene que tomar un tipo de la forma que nosotros vamos a ayudar. Y lo que tenemos que hacer principalmente es medicamento, solución IV, que es lo que vamos a ayudar para que mejore. ¿Cuánto después? Hasta Gracias. Masculino de 47 años con antecedente de diabetes mellitus en tratamiento con metformina 500 miligramos cada 2 horas, actualmente con dolor en fosa renal derecha. Creatinina de 0.7 miligramos por decilitro y tasa de cetado de 88 mililitros. Se solicita tomografía contrastada de abdomen por sospecha de fibromialgia. ¿Qué harías respecto a la metformina? Suspender metformina por 48 horas. ¿Por qué? Es que no estoy segura porque también había leído que se puede suspender el mismo día y reanudar 48 horas después. Ok, pero si revisas, o sea, tu paciente pues relativamente joven, su creatinina está pues dentro del rango normal y su tasa de filtrado pues 88. Ajá. Entonces, con esos datos
pues, ¿qué haríamos con respecto a la metformina? ¿No puede conseguir con el medicamento? Así es, se puede seguir con el medicamento. Ahorita vamos a ver en qué situaciones pues sí se recomienda suspenderlo. La metformina pues es una biguanida oral. Esta, el 90% es excretada por vía renal y pues el efecto adverso temido es pues la acidosis láctica, que esto pues lo puede potenciar una reacción con medio de contraste yodado. ¿De qué manera? Pues con cualquier factor que disminuye la excreción de la metformina o que eleve los niveles de lactato sérico. La acidosis láctica como efecto adverso es muy raro. Sin embargo, su mortalidad pues sí es bastante, es del 50%. Y pues, ¿qué nos dice la guía con respecto a la metformina? Que los pacientes que están usando este medicamento no tienen un riesgo mayor de desarrollar alguna lesión renal que los que no usan este medicamento, sino debe ser todo un conjunto pues, de los antecedentes que ya tiene el paciente y pues la indicación del estudio a realizar. Lo podemos dividir en dos. En pacientes pues, que no tienen evidencia de lesión renal y su tasa de filtrado glomerular es mayor a 30 mililitros, se recomienda pues, no suspenderla. Y en quién sí se va a suspender, pues en pacientes que sabemos que tienen una lesión renal aguda y su tasa de filtrado es menor a 30 mililitros minuto. Es en ellos en quien pues se suspendería el uso de la metformina. Sí. Gracias. ¿Se me pueden ayudar? Te llaman durante la guardia para revisar qué diagnóstico es. Bueno, estamos viendo una foto del brazo derecho de un paciente que en el área alrededor donde se encuentra el catéter tenemos un poco de edema. Y esto me hace pensar, bueno, no dice si tiene dolor, si tiene algo por el estilo, pero pudiéramos pensar que se trata de una extravasación del medio de contraste. ¿Qué haría con el paciente? Detendría el paso del medio de contraste y elevaría la extremidad. Muy bien. Sí, muy bien, gracias, Natalia. La extravasación del medio de contraste, pues es algo que puede ocurrir cuando pues está utilizando el contraste. Aquí la incidencia que ponen es de punto 1 a 1.2. A mí sinceramente nunca me ha tocado durante las guardias algún caso, no sé si a mis compañeros sí. Y pues esto puede ocurrir al administrarlo de una manera manual o automatizada con los inyectores. También si el volumen del flujo del contraste es alto o bajo, y pues se ha visto que es más frecuente cuando se utiliza una vía periférica. Con periférica me refiero a que sea pues a nivel de muñecas, de tobillos o en el dorso de la mano, el dorso del pie. Esta reacción es causada por la osmolaridad del medio de contraste. Pues es un poquito, la osmolaridad pues es un poco más que la fisiológica en el cuerpo, y pues esto hace que las células se deshidraten y pues ahí se acumula el líquido. ¿Quiénes están en mayor riesgo? Pues en pacientes que estén gravemente enfermos, que tengan alguna alteración del estado de alerta, que tengan antecedente de alguna enfermedad de la circulación, como
ateromatosa periférica o insuficiencia venosa, también en quienes se ha utilizado radioterapia previa. ¿Qué podemos encontrar o qué signos, síntomas podemos ver? La mayoría de veces puede ser asintomático, pero cuando hay extravasación también puede haber pues, inflamación, endurecimiento del sitio de la punción, escozor, edema, eritema, y lo más grave sería un síndrome compartimental. En cuanto al tratamiento, no hay un consenso de cuál tratamiento es el más efectivo, sin embargo se recomienda que haya elevación de la extremidad y pues también el uso de compresas calientes o frías. En caso de que esta extravasación esté haciendo algún síndrome compartimental, pues ya se interconsultaría con el servicio de cirugía para la valoración. Hablando, ¿sí? Aquí la cosa más importante de por qué se extravasa el medio de contraste es que no vienen bien canalizados los pacientes. Por eso se hace énfasis en que vengan también canalizados con la vena anticubital con 18 o 20 grados. Y también depende del estudio que se va a hacer. Si va a ser un estudio, un abdomen en estado normal, o sea, un estudio angiográfico, tomografía, necesitas un contraste a 3.5 milímetros por segundo, ¿no? Esto puede ser con 3 grados. Ahora, si va a ser un angio, esto necesitas una velocidad de 4.5 o 5 milímetros por segundo. Sí, esto lo ideal es que un contraste de 18. ¿No? ¿Por qué pasa? Porque vas a tener una mayor velocidad en diámetros más pequeños y en la es más grande, ¿no? Entonces esto hace que tal cual se reviente la vía y todo eso se acumule en el tejido subcutáneo. Por eso con los estudios de que base con tomografía es con un Gauss más son de 18. Igual los pensados en la mano no pueden hacer estudios analizados en la mano, por lo mismo porque son diámetros más pequeños y es más fácil que se reviente la vía. Gracias. He visto que aquí en las guardias lo que hacen los técnicos cuando les pasa esto, que intentan pasarlo por una vía o algo así, es pasar solución salina por donde mismo se pasaron el nivel de contraste. Sí, el inyector hace una prueba de agua antes de pasar el medio de contraste. O sea, porque te pasan, no sé, 30 de salina a la velocidad que se el contraste y es la prueba de agua que se le llama. Entonces, si falla la inyección, la prueba, la máquina tiene una alarma y ya te avisa. Es para eso. Sientes, o sea, si está bien canalizado, pues sientes que pasa alrededor de la vena, y si sientes mal canalizado, tú empiezas a sentir que se está hinchando en lugar de que esté mal canalizado. Entonces, tú mismo puedes ir a palpar el sitio en donde está basada. Y otra es la resistencia que pone cuando está descanalizado, que es lo que dice Javi, que lo repite en la máquina de contraste. Hay mucha resistencia, y por decir mucha resistencia, pues no está en el tubo. Entonces siempre se hace primero esa prueba, o sea, si se infiltra, primero se infiltró solución salina, y no me da contraste. Gracias. De hecho, normalmente los técnicos, porque cuando conectan al paciente, en ese momento la máquina tiene un botón donde tú le picas, ahí, o sea, me refiero a adentro del saco, donde tú le picas y inyectan la solución salina y ellos ponen la mano, inyectan y sienten cómo está pasando el contraste. Y luego ya se pasan a la máquina y luego la máquina pone otra vez la prueba para ver cómo lo registra la máquina y lo registra bien, pero no quiere que pase también. Si en cualquier momento no se registra bien, no tiene cuenta, y al momento que está pasando el medio de contraste, hay se extravasa, la misma máquina te manda una alerta si la presión está alcanzando un límite de resistencia, pues tiene para mí.
Con respecto a lo que estaba diciendo Ernesto, del síndrome comportamental y de la consulta con cirugía, pues cuando se refiere al síndrome comportamental, nosotros lo que tenemos que ver cuando se extravasa el contraste es que tenga ampollas en el sitio que cambie de coloración, y también hay unas medidas, hay unas guías que dicen que mejor hablar con cirugía plástica, que con ellos interconsulta. Si casi no se usa ya los contrastes iónicos, pero cuando se extravasa más de 30 cc de contraste iónico o más de 100 cc de contraste no iónico, es cuando algunas guías dicen que es, aunque no tengamos nosotros la clínica de que se extravasó, es donde tenemos que nosotros llamar a cirugía plástica como interconsulta para que revise el sitio. Y cuando habla de síndrome comportamental, pues lo que tenemos que ver nosotros es cambios de coloración en la piel y ampollas. Si tenemos esa ampolla de una vez, hagamos una interconsulta para el beneficio del paciente. Ese es las medidas que tienen que revisar ustedes. Gracias. Bien. Hablando en cuanto al hipertiroidismo y el uso de medio de contraste ayudado, se puede presentar como complicación muy poco frecuente que haya una tirotoxicosis. Sin embargo, no se sugiere restringir el uso del medio de contraste, o tampoco se recomienda premedicar a los pacientes que tienen hipertiroidismo. ¿En qué situaciones especiales sí es necesario pues evitar el uso del medio de contraste? En pacientes que están con tormenta tiroidea y en pacientes que van a ser sometidos a una terapia de yodo o que se les va a hacer un estudio de gamma con pues, yodo reactivo. Ya que el contraste pues, puede interferir con la captación de estos tratamientos o del uso del yodo radioactivo. ¿Por qué? Pues porque el contraste ocupa esos receptores. En caso de que se haya realizado un estudio contrastado y el paciente tenga que someterse a alguna de estas dos situaciones, hay que esperar de 3 a 4 semanas para que haya un periodo como, pues, de lavado en caso de hipertiroidismo y hasta 6 semanas en caso de hipotiroidismo. ¿Sí? Cuando tenemos en nuestra clínica de un paciente no solamente con hipertiroidismo, también con cáncer de tiroides, es importante preguntarle esto, o sea, que si sabe el paciente qué tratamiento es el que va a llevar, y si es alguno de estos, y en dado caso de que no sepa, pues es posible contactar al médico que está refiriendo al paciente. Y ya, si va a empezar el tratamiento, pues entonces sí preguntarle si, o sea, si él no sabe, pues, al médico, si va a ser con yodo radioactivo, para ver si se puede usar en ese momento, ¿no?, el medio de contraste que sería ayudado. Entonces, ténganlo bien presente. Cuando sea un cáncer de tiroides, tengan presente preguntarle al paciente eso y al médico tratante, para con seguridad contrastarlo. Porque si no, como dijo Ernesto, es aproximadamente un mes en que se ha demostrado que el yodo en la orina de vuelta se normaliza. Bueno, gracias, Luis. Y pues hablando del uso del contraste yodado y en el embarazo, la FDA lo pone como en una categoría B. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se ha demostrado efecto teratogénico en pruebas con animales y pues no se ha visto algún efecto mutagénico o teratogénico pues, en humanos. Sin embargo, pues el screening o la limitación del estudio está basado en cuanto a la radiación, a la de la tomografía. Y pues también se ha dicho que el uso de contraste ayudado pues puede predisponer a un hipotiroidismo congénito. Sin embargo, pues no hay casos documentados de esto. ¿Y qué pasa con la lactancia y el uso del medio de contraste ayudado? Pues tenemos que la vida media del contraste en sangre es de 2 horas y en las primeras 24 horas se ha excretado casi por completo. No hay estudios que demuestren que haya una afección pues, al lactante, debido a que menos del 1% del contraste es excretado por la leche materna y todavía de ese menos de 1% excretado, menos del 1% es absorbido por el tracto gastrointestinal del lactante.
y pues esto conlleva una dosis aproximada total en el lactante del 0.01%, que pues al menos en niños se dice que la dosis de contraste pues es del 1%. Y pues no contraindica al menos el estudio. Pues eso sería todo. No sé si hay alguna duda o pregunta. No, muy bien, nada más no escuché algunos de los comentarios que decían porque no sé si no tenían micrófono, pero muy bien, no sé si alguien más tenga algún comentario. Requieren que cuando es un estudio de y todavía sospechan que es porque al final de cuentas está metiendo un contraste a la arteria, la aorta, es más espesa y existe la posibilidad de que haya microtrombos que vayan ya por el renal y por esa situación por el contraste de la sustancia. Pero en sí es más una lesión renal aguda post contraste, pero por el antecedente de muchas enfermedades y de estudio. Entonces, pues es muy importante la historia clínica y lo de la metformina y todo eso. A lo mejor aquí se maneja siempre de que, bueno, que lo suspenda, porque no hay un médico, a lo mejor sí es necesario que alguien esté revisándoles al paciente antes de programar para decidir si se hace o no se hace, no suspende, porque al final de cuentas nos ayudan mucho las secretarias en dar las indicaciones y ellos no están a lo mejor preparadas como tal para decidir si es por eso la verdad que disponemos siempre la metformina para evitar todo. Y aparte nos ayuda mucho la historia clínica para poder decidir si se premedita un paciente o no, porque luego diga, es que sí tuve edema o tuve bueno, pues a lo mejor haberla premeditado 2 horas antes le ayuda más. Igual también para, si es necesario hablar con el reumatólogo, pues que la paciente no tenga que estar dando vueltas y vueltas para un estudio que nuevamente el paciente viene con una cierta ansiedad por el estudio y por su diagnóstico. Entonces, tratar de evitar imposibilidades. Gracias. Bueno, entonces para fines prácticos es importante diferenciar isólica del tipo de alicabueno. Sabemos que la podemos premedicar. En caso de que no lo premediquemos, pues estar atentos ante una posible reacción, que estos tienen 6 veces más riesgo de presentar una reacción adversa, ¿no? ¿Qué va a ser el manejo? Lo más frecuente debemos que sea un rash localizado. Y ahí con esto, ¿qué vamos a hacer? Que el sitio de rash, dejamos en observación una media hora. Si está estable, estable, se va a casi con la tolerada. Podemos darle o no un antihistamínico, aquí tenemos fluoxetine. También hay que tener en cuenta que da sueño, baja la presión, entonces si lo va a tomar, puede tomarlo en casa. Entonces podemos dar desde aquí desde el hospital, pero pues siempre y cuando vaya acompañada, ¿no? Para la lesión renal aguda y por contraste, pues el punto de corte vamos a quedar es el resultado de mayor o menor de 30. Menor de 30 nos vamos a contestar, ahí es cuando vamos a dar el mayor a 30. Si tenemos un factor de riesgo, pues hay que es un paciente hospitalizado, pues hay que indicar por lo menos a los tratantes que lo ideal. Poco tiempo, usa metformina en el mundo ideal, pues va a ser dividir a los pacientes en dos categorías. Grupo A, es el que no tiene factor de riesgo, que no se sometido a estudio programático, puede continuar. El grupo B es el que tiene la transcripción menor de 30, que va a ser sometido a angiografía, igual que tiene una lesión renal aguda. La extravasación, ya lo que comentamos ahorita todos. Enfermedad tiroidea, ya lo comentaba Ulises, si contestamos un paciente que tiene cáncer de tiroides y no ha sido tratado, podemos retrasar tratamiento de 6 a 8 semanas. Por eso es importante ver si ya se trató o si va a ser tratado. Y pues ya para concluir, en el embarazo, obviamente lo más importante es la radiación, no el medio de contraste. Si los estudios son muy urgentes, si no contamos con resonancia, se puede, hay protocolos ya establecidos en el TAC sobre qué radiación podemos dar. Y pues el contraste no es problema, no se puede contrastar, igual las pacientes se tratan. ¿Hay más?
Gracias, Ernesto. Gracias. ¿Conclusión? ¿Eh? En este tiempo. Sí, lo aprendí. Literal de que